Muy buenos días a la honorable señora Ana María de León de Alba, secretaria general del Ministerio de Relaciones Exteriores. Honorable señor Elías Castillo, secretario ejecutivo del Parlamento Latinoamericano y el Caribe. Al secretario general de la Comisión Nacional de Cooperación de la UNESCO. A sus excelencias y miembros del cuerpo diplomático en Panamá. Representantes de las instituciones, asociaciones de estudiantes, al público presente y al público que nos acompaña virtualmente. Es un honor contar con su participación en el Foro Internacional La Diplomacia Cultural en la Región Centroamericana, la experiencia de Guatemala, conjuntamente organizado por el Gobierno de Guatemala a través de su misión diplomática en Panamá, la Oficina de Guatemala de UNESCO, la Oficina Multipaís de UNESCO y el Colegio Nacional de Diplomáticos de Carrera. La diplomacia cultural juega un papel importante en las relaciones internacionales, ya que nos permite el entendimiento mutuo a través del conocimiento de las tradiciones, los valores, los sistemas, las creencias y las culturas de otros pueblos. Más aún en los países latinoamericanos, donde existe tanta diversidad cultural, sea imperativo entendernos mutuamente para poder avanzar y lograr objetivos comunes. Para dar inicio a este foro, invitamos a su señoría Eddie González, encargado de negocios de la Embajada de Guatemala en Panamá, para que nos dé unas palabras de bienvenida. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este evento el día de hoy. Agradecemos igual aquí al Parlatino por ofrecernos este espacio para que podamos hoy descubrir un poco más de nuestras dos culturas. Agradecemos también a la señora Lisa Pinzón, la presidenta del Colegio de Diplomáticos. Ella ha sido una de las impulsoras también y con el vicepresidente desde la primera reunión que tuvimos en la Embajada de Guatemala. Les expuse un breve momento sobre nuestra cultura, lo cual les interesó, y es el día de hoy que nos convoca a esta reunión para hablar un poquito de nuestras culturas, tanto de la cultura maya también y como los pueblos originarios también de Panamá, de Guatemala, que compartimos muchas cosas en común. Es para mí un honor estar aquí con ustedes. Me siento orgulloso de que puedan ver ustedes y aprender un poquito más hoy de nuestra cultura de los mayas. Es para mí un honor presentar y dar a conocer también. Hoy vamos a hablar del lago de Atitlán, de los hallazgos que se hicieron en el lago de Atitlán, de lo que está sumergido en el lago de Atitlán. Hoy nos hará una presentación el licenciado José Luis Ranchos del Departamento de Atlas y Arqueología de Guatemala, de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural. De igual manera, tendremos y contaremos con la presentación del señor Aniceto Tsunum Zapón, educador popular y promotor cultural, quien nos hablará acerca del calendario maya, de la importancia que tiene el calendario maya, y también nos hablará de los nahuales, qué es lo que significan los nahuales, porque era importante el calendario maya, no solo era para contabilizar los días, cuál es la diferencia entre el calendario gregoriano que tenemos ahora, el calendario de ellos, que para ellos lo utilizaban para las siembras, para saber cuándo podían hacer negocios incluso, para que se tengan una idea de la importancia que tenía este calendario maya para ellos. Sean todos muy bienvenidos y nuevamente agradecerles por su presencia. Esperemos que este evento sea enriquecedor para ustedes, que aprendan un poquito más de nuestra cultura, que a veces estos temas no se escuchan muy a menudo, y la verdad que son muy importantes saber nuestras raíces, de dónde venimos, quiénes somos, y aprender un poquito más. Así que agradezco su presencia, espero que disfruten este evento, que la verdad lo hicimos con mucho cariño, aprecio para ustedes, esperemos que lo disfruten. Muchas gracias. Muchas gracias, su señoría González. Damos ahora la palabra a la honorable señora Lisa Romina Pinzón, presidenta del Colegio Nacional de Diplomáticos de Carrera.
Muy buenos días a todos. Ante las palabras, muy agradecido, por supuesto, a su señoría Eddie González, al señor Julio Carranza de la UNESCO, quien amablemente en esta conversación hace 2-3 meses aproximadamente acogió la iniciativa de tener el día de hoy en nuestra serie de actividades la diplomacia cultural, tan importante para todos que nos unen los pueblos. El Colegio Nacional Diplomático de Carrera, bajo nuestra presidencia y agradeciendo, por supuesto, al señor vicepresidente y a los otros miembros directivos que están con nosotros hoy, por acompañarnos en estas iniciativas, cual objetivo fundamental es dar a conocer y promover, articular, gestionar y, por supuesto, impulsar iniciativas con estos espacios de diálogo que permitan estas aperturas. Solo resta decirles pues que disfrutemos de este foro, el cual hoy damos inicio, y muchísimas gracias a todos por estar con nosotros en la mañana de hoy. Buen día. Gracias. Agradecemos a la honorable señora Pinzón por sus palabras. Damos inicio ahora sí a nuestro foro internacional, la diplomacia cultural en la región centroamericana, la experiencia de Guatemala. Para ello, hemos preparado un video del honorable señor Julio Carranza. Es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de La Habana y tiene un posgrado en Relaciones Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas de México. Desde 1981 a 1996, Julio Carranza fue investigador, jefe de departamento y subdirector general del Centro de Estudios de América en La Habana, Cuba. Julio Carranza ha sido profesor de la Universidad de La Habana, doctor invitado y conferencista en las universidades de América Latina, Estados Unidos y Europa. Autor y ha publicado varios libros y numerosos artículos académicos. También ha sido guionista de cine. En 2003 recibió el Premio al Pensamiento del Caribe en México, estado de Quintana Roo. Cuerpo de editores de revistas académicas como Cuadernos de Nuestra América, Problemas del Desarrollo, Latin American Perspective. Ha sido miembro del Tribunal de Grados Científicos en Cuba. Su carrera en la UNESCO inició en 1998 como especialista del sector de educación de la Oficina Regional de Cultura en La Habana, Cuba. De 2004 a 2006 fue coordinador del Programa de Ciencias Sociales y Humanas para el Caribe en la Oficina de la UNESCO en Kingston, Jamaica. Y desde el 2006 hasta el 2014 ha sido consejero regional de Ciencias Sociales y Humanas para América Latina y el Caribe en la Oficina Regional de Ciencia para América Latina y el Caribe en Montevideo, Uruguay. Durante este periodo, coordinó el programa MOST en América Latina y el Caribe, incluidos el Foro de Ministros de Desarrollo Social de América Latina, la Escuela Regional de MOST y el programa de investigación Repensar América Latina. Los programas regionales de juventud y derechos humanos también han estado bajo su coordinación. Desde agosto de 2014 es representante y director de la UNESCO en Guatemala. Desde abril del 2021 es además director de la oficina de la UNESCO en San José y representante en Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá. Además, ante el Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Por ello, el señor ha preparado un video de la Oficina Multipaís de la UNESCO para Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Panamá, y es además directora de la Oficina de la UNESCO en Guatemala. Luego tendremos la participación virtual de la honorable señora María Fernanda Castellanos, coordinadora del sector de Cultura, Oficina de la UNESCO en Guatemala. Presidenta del CONADI, personas que están en la presidencia de esta importante actividad. Poco más de 2 meses tuvimos una reunión donde por primera vez hablamos
con Eddie y con Lisa de la posibilidad de organizar una actividad de esta naturaleza. Un foro internacional sobre la diplomacia cultural de la región centroamericana, refiriéndonos en este caso a la experiencia de Guatemala, quiere decir el estado actual, sus retos y sus oportunidades de la diplomacia cultural. Este va a ser el tema en general que va a ser tratado en el evento. Asumimos el compromiso por parte de la UNESCO por la importancia de estas alianzas de apoyar y participar en esta reunión como lo estamos haciendo. Por supuesto que lo ideal, el compromiso nuestro era estar personalmente hoy con ustedes en el foro, pero razones de los vuelos, que con esto de la pandemia han estado alterados, más la agenda, me impiden estar ahí en este momento físicamente, porque cuando ustedes comiencen este foro y vean este video, estaré tomando un avión de regreso a Guatemala por otra reunión que tengo en la tarde. También le doy la bienvenida al público presente y que sigue la reunión. Agradezco, como decía, la oportunidad de participar en este evento. La diplomacia cultural es un factor fundamental que debe ser primero comprendido y reforzado hoy día, porque la diplomacia cultural es una herramienta, es un instrumento, es una vía que permite a los estados reforzar sus relaciones de cooperación, sus relaciones diplomáticas a través de las diferentes y siempre nobles dimensiones que tiene la cultura. Sus diferentes manifestaciones, su relación con la identidad nacional y sobre todo también porque a través de ella estamos creando consensos y estamos creando un tipo de relación que favorece el fortalecimiento de la diversidad cultural del mundo. Una de las principales estrategias de gobernanza en la política exterior utilizada cada vez con mayor frecuencia es precisamente el fortalecimiento del modelo cultural, basado en lo que algunos han llamado un poder versátil, un poder suave, un poder, como su nombre lo dice, diplomático. Este modelo nace en el seno de un país y lo conforman tantos elementos como el buen manejo de una imagen positiva del país que lo está implementando, las buenas prácticas, el mejor uso de los recursos de su patrimonio cultural y natural, la riqueza de su ciudad, la organización en la adaptación al cambio, la adaptación y uso de los modelos tecnológicos aplicables a la educación y a las ciencias en vistas también son parte de la cultura. Hay una diversidad de elementos que ayudan a configurar ese así llamado modelo cultural. Emana de un país determinado y su capacidad positiva de comunicar hacia afuera su grado de apertura al exterior, su interés en el fortalecimiento de las relaciones internacionales en función también de su propia dinámica de desarrollo. Lo atractivo de su cultura, de sus bellas artes, de su patrimonio, de la identidad nacional, de la gracia de su población, quiere decir la manera de ser, sus costumbres, sus hábitos, la fuerza y la capacidad innovadora de los países en la educación, en la ciencia, la intensidad de su acción bilateral y multilateral. Todo esto junto, colocado en una lógica de fortalecimiento de las relaciones diplomáticas, constituyen este modelo cultural que es la base de la diplomacia cultural precisamente. O sea, es la movilización de todos estos recursos intangibles que se traduce en una capacidad de influencia que cuenta cada vez más en la escena internacional y que los países deben asumir las propias perspectivas de su propia identidad, instrumentarla y convertirla en una herramienta fundamental de sus relaciones internacionales. Con ello estarían aportando al propio país y estarían aportando también a la humanidad entera
además reforzando la convivencia, el entendimiento, la diversidad cultural y la paz. Todos ellos intereses fundamentales de la Organización de las Naciones Unidas. La diplomacia cultural ha venido ganando terreno como complemento a la diplomacia tradicional, gracias a las posibilidades y oportunidades, además de las amenazas, obviamente, que da este mundo globalizado. Y se posesiona la diplomacia científica como una herramienta útil en el marco de un orden político mundial cada día más complejo y en ocasiones también difícil y muy desafiante. En Guatemala específicamente, las misiones diplomáticas tienen contemplada dentro de su agenda ejecutar una política para potenciar la proyección y la acción cultural del país en el exterior. Quiere decir, de la temática de diferentes países del mundo. Hay que tener en cuenta que Guatemala es uno de los países del mundo que tiene una densidad patrimonial más importante, debido a que, como el propio eslogan, digamos, del país dice, en ella, en el territorio que ocupa Guatemala, se desarrolló el corazón de la cultura maya, que se extiende por todas las áreas de las fronteras de Guatemala, pero el corazón, digamos, la actividad central, las principales ciudades, hoy día ciudades arqueológicas, algunas de ellas patrimonio de la humanidad, estaban enclavadas en lo que hoy es el territorio guatemalteco. Y esto dio lugar a una población con esos orígenes, quiere decir la población maya, que es el antecedente de gran población y que tiene Guatemala, que es portadora de una cosmogonía, que es portadora de valores, que es portadora de tradiciones, que es portadora de historia, en dos palabras, es portadora de la identidad del país. Y esto también se une al desarrollo de otras manifestaciones que tiene el país, Guatemala en este caso, porque tratamos de él, pero también otros, como es el desarrollo de las diferentes artes, ¿no? Desde el cine, por ejemplo, tenemos eventos muy importantes, resultados muy importantes recientes del cine guatemalteco, que ha posicionado muy bien a Guatemala, a pesar de que todavía son pocas producciones. Como ustedes saben, han sido muy premiadas recientemente La Llorona, anteriormente Iscanul y otras diferentes filmes que se están haciendo. Vale también para ciertos éxitos en la música, en las tradiciones. Ayer mismo le entregaba el presidente de la República a la UNESCO el expediente para que se consideraran los barriletes, estos inmensos que se hacen tradicionalmente en una región de Guatemala, para que fueran considerados, insisto, como candidatos a la lista del patrimonio material intangible. También es un país multilingüe, que es otra de sus grandes potencialidades. Quiere decir que es un país con toda una fortaleza para hacer de la cultura uno de sus instrumentos fundamentales del intercambio de carácter diplomático y de las relaciones internacionales. También, por supuesto, estas mismas riquezas las podemos encontrar en cada caso específico en los diferentes países. Panamá, país donde estamos hoy, también es un país con una historia extraordinaria, una historia compleja, desde hace mucho más de un siglo, desde que se construye el canal, se convierte en uno de los centros articuladores del comercio mundial, además de sus propias también comunidades indígenas, sus propias manifestaciones culturales. Hoy día Panamá es probablemente el nodo de comunicaciones más importante que tiene la región, y todo esto va fomentando su identidad, su cultura, su capacidad de comunicación con el mundo. Habida cuenta de la riqueza tremenda que tienen también en materia patrimonial, les puedo asegurar, cosa que miro desde mi responsabilidad en la UNESCO, que en la ciudad colonial, o la ciudad vieja, la parte vieja de la ciudad colonial del centro histórico de la ciudad de Panamá, tiene un nivel de conservación muy alto y tiene valores también extraordinarios. Desde que acumuló allí todas sus características, porque Panamá siempre fue un cruce de caminos y hoy lo es más que nunca. Por ese extraordinario canal, ahora ampliado, y también por el aeropuerto que se comunica
con el resto del mundo. Quiere decir que estamos hablando de dos países que tienen grabado en su identidad cultural una gran historia y una gran cantidad de valores. En el caso de Guatemala, con toda esta riqueza que yo decía, que tiene, ha venido reforzando por el trabajo de sus instituciones y también por su diplomacia, podemos encontrar como componentes de los objetivos que persiguen por la diplomacia cultural, en primer lugar, mejorar la imagen del país por medio de la creación de la marca país que identifique a Guatemala a nivel internacional. Ya decía, Guatemala, corazón del mundo maya. También busca fomentar la inversión en el sector de turismo mediante incentivos fiscales, fiscalización, presentación de asistencia técnica y financiera y la constitución de encadenamientos productivos y capacitación para una buena gestión del turismo cultural y ecológico. Siempre hemos insistido con las autoridades guatemaltecas, desde nuestra posición en la UNESCO, la importancia que tiene del desarrollo del turismo cultural como un factor fundamental también de la diplomacia, cultural. La UNESCO, por su parte, 6 principales convenciones que trabaja en el sector del patrimonio y la cultura. Y Guatemala ha utilizado estas convenciones que tiene la UNESCO para el área cultural como plataformas para colocarse y posicionarse como la cuna de la civilización maya y de ahí establecer toda una estrategia que está emergente, que está creciendo en formación de su diplomacia cultural. Estas convenciones son muy importantes como instrumentos de base para la diplomacia cultural. Son las convenciones sobre el patrimonio cultural intangible, el patrimonio cultural tangible, el patrimonio subacuático, al cual nos vamos a referir, y otras de las convenciones que constituyen el trabajo cultural de la UNESCO. El descubrimiento hace relativamente poco tiempo de un sitio arqueológico sumergido en el Atitlán, estudiado por medio de la Convención de la UNESCO para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, constituye un ejemplo importante de esta que tiene el país y que puede ser objeto de interés, intercambio y visita por parte de otros países. Se ha descubierto ahí en el fondo de ese lago magnífico que es el lago de Atitlán, rodeado de volcanes, rodeado de comunidades, el idioma Sutuhuil por un lado, el idioma cachiquel por otro, y otro de los idiomas mayas por allá por su otro extremo, y ahora además aparece en el fondo de este lago lo que en su momento fue un centro ceremonial maya antes que el agua llegara a ese lugar, que ahora se convierte en un factor fundamental de estudio, de investigación, y la UNESCO está trabajando en eso. Y las embajadas se informan y se convierte en un factor adicional de interés de Guatemala. También está la recuperación que se ha logrado a través de la diplomacia cultural de diversas piezas arqueológicas. Por ejemplo, recientemente, hace apenas unas cató un fragmento de la estela número 9 del sitio arqueológico de Piedras Negras que había sido ilegalmente sacada de Guatemala, y a través de la implementación de convención sobre ilícito de bienes culturales se logró un importante trabajo de la embajada de Guatemala en la UNESCO. Se logró contactar a quienes tenían en su poder esta importante pieza de la cultura y la historia guatemalteca, y con un gesto muy noble por parte de estas personas fue devuelta a Guatemala en una actividad muy significativa que se realizó en la UNESCO con la presidencia de la señora directora general, y ahora estamos en el trámite de recibir este fragmento en territorio guatemalteco, operación que ha sido financiada por la UNESCO. También me dio en esto, hay que reconocerlo, ya que mencioné el tema, fue muy importante la buena voluntad del gobierno de Francia. Otro interés de la diplomacia cultural vista desde Guatemala es dar a conocer nacional
nominatológico de Tacaliga, que está en el departamento de Retaluleu y que es muy importante, debe sumarse como un sitio más de patrimonio mundial. Y es muy importante porque allí, en Tacaliga, se han identificado suficientes evidencias que demuestran que fue un lugar de tránsito, de encuentro de la cultura olmeca con la cultura maya. Ya está el expediente presentado y se está en el trabajo de que adquiera su nominación, lo cual enriquece la plataforma de recursos culturales que tiene Guatemala y que puede estar en función de su diplomacia cultural, de su turismo cultural. También la nominación de la Semana Santa tradicional de Guatemala, que tiene expresiones tremendas como la que ocurre todos los años, menos el último y los dos últimos, digamos, por razón de la pandemia, pero que ocurre tradicionalmente en la ciudad de la antigua Guatemala, por cierto, también patrimonio de la humanidad. También está en evaluación para que sea considerado un posible sitio de patrimonio mundial. Ayer, en el día de ayer, se llevó a cabo, yo no pude estar presente porque estaba en Panamá, se llevó a cabo la entrega por parte del presidente de la República a la UNESCO en el Palacio Nacional de la Cultura para que fuera considerado, como mencioné al principio, la técnica de elaboración de los barriletes que se realiza en una región de Guatemala como una tradición con suficientes valores excepcionales. Realmente son piezas tremendas para que sea considerado patrimonio también cultural y material de la humanidad. La UNESCO mantiene un trabajo constante para tratar de que sus convenciones culturales, que constituyen un cuerpo normativo de referencia mundial para la gobernanza cultural, sean actualizadas sistemáticamente para que sirvan como instrumento fundamental para sus países miembros, instrumento fundamental para el fortalecimiento de la cultura, de la política cultural, de la diversidad cultural y también de la diplomacia cultural. Estas convenciones de la UNESCO reflejan diferentes aspectos de la cultura: el patrimonio mundial terrestre, subacuático, las prácticas y costumbres y conocimientos tradicionales, la protección y promoción de la diversidad de expresiones culturales, las industrias creativas, la movilidad de artistas, entre muchos otros temas que se van complementando y constituyen todos ellos un concepto integral de la cultura. Este cuerpo normativo ofrece pautas claras para desarrollar lineamientos de política pública y para desarrollar la base fundamental para la implementación de una estrategia de diplomacia cultural que realizan los propios representantes de la cultura nacional, de la identidad nacional, y también, y de manera muy importante, las embajadas de Guatemala en el mundo, que representan la presencia, los principios y los intereses del Estado en los diferentes lugares. Principio que corresponde también a cualquier otro cuerpo diplomático de cualquier lugar del mundo. En el año 2021, que ha sido declarado el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible, otra importantísima dimensión hoy día de la cultura. Quiere decir el fomento de las llamadas industrias creativas, de la llamada economía naranja, de aquellas industrias que producen bienes culturales y que puede mucho en países con riqueza cultural. Vale para Guatemala y vale también para el caso de Panamá. Esto también incluye no solamente la artesanía y formas tradicionales de hacer, sino también estas industrias creativas tienen que ver con la industria de la música, con la industria del libro, tienen que ver con las nuevas formas de arte que se producen a través de las plataformas digitales, de las tecnologías de la comunicación, y que se convierte también en una importantísima fuente de empleo para los jóvenes, sobre todo para los sectores jóvenes. Este año declarado como el 2021 como el año de la economía creativa. Esto se hizo por parte de la Asamblea General de la ONU. Este es un sector de un rapidísimo crecimiento en el mundo. Hoy día, si uno revisa, muchos lo subestiman porque no conocen las evidencias, pero si uno revisa la presencia de las industrias culturales en el Producto Interno Bruto Mundial, es cada vez más alta, y también en el comercio mundial.
se convierte en un factor fundamental, por lo tanto, de reforzamiento del intercambio entre los diferentes países. Si cuando las estrategias económicas, digamos, de los países en el mundo para abrir mercado, para colocar mejor a la industria nacional, también conciben como una dimensión fundamental las industrias culturales, los productos culturales, la estrategia económica de inserción mundial, de comercio, de intercambio y de inversión, obviamente se verá muy fortalecido. Y esto debe ser parte también de los que tienen la convicción y la responsabilidad de la importancia de la cultura como un componente de la diplomacia, o lo que es lo mismo, la diplomacia cultural. Ahora, para que lo anterior sea una realidad, será necesario tener un alto nivel de compromiso por parte de los gobiernos y de sus aparatos de relaciones internacionales. El oficial, digamos, y más importante, que es la Cancillería, la diplomacia, pero también todas las estructuras del Estado que hacen relaciones directamente con el exterior. Y también, por supuesto, la sociedad civil, la comunidad artística e intelectual, etc. Esto implica revisar las políticas relativas al estatuto del artista, porque el sujeto del arte obviamente es el artista, aunque un concepto más amplio de la cultura, hay que así decirlo, incluye absolutamente todos los ciudadanos del país que son portadores de la cultura y de la identidad nacional. Pero a través de las artes, fundamentalmente, de las bellas artes y la literatura, esa riqueza cultural y esa identidad tiene sus expresiones más sintéticas, más bellas y más simbólicas. Y los que convierten esa identidad en estas expresiones más bellas, más simbólicas, etcétera, a través de música, a través de artes plásticas, a través de literatura, a través de cine, a través de la artesanía, etcétera, lo que hacen eso son los artistas, quiere decir la comunidad artística e intelectual de los países. Por eso digo, son sujetos fundamentales de la cultura. Y por lo tanto, es importante también tener una política para el reconocimiento del trabajo de los artistas. Algunos de ellos, por las características del arte que hacen, tienen altos niveles de ingreso, pero otros no. Muchos han estado muy golpeados en la pandemia. Entonces también la preocupación por que exista un apoyo de todo tipo que permita las mejores condiciones posibles de vida y de creación para estos artistas constituye un factor fundamental para poder fortalecer los recursos que dan lugar también a la diplomacia cultural. Hay que también, por supuesto, defender la libertad de creación artística, que es un principio que la UNESCO promueve, y reducir la brecha digital. Para esto, para el arte, para la cultura, obviamente también para la educación y para otros aspectos en los cuales las nuevas tecnologías son fundamentales. Esta mañana, ahí mismo en el edificio del Parlatino, tuvimos una reunión convocada, organizada por la empresa Huawei y con participación de autoridades de educación del gobierno panameño, y uno de los temas fundamentales fue la importancia de la reducción de la brecha digital, lo cual constituye un desafío fundamental porque nos estamos acercando a un mundo después de la pandemia donde la nueva educación será una educación esencialmente presencial cuando se regrese a las aulas, pero con un mayor componente de formas de educación a distancia. Quiere decir una educación híbrida, y por lo tanto para esto es fundamental el cierre de la brecha digital para evitar las desigualdades. Se debe también tener en cuenta que todos los trabajadores de la cultura deben identificarse con la importancia y el potencial que tiene su trabajo para la promoción de los intereses del país en el mundo a través de estas formas de la diplomacia cultural. En este marco, la UNESCO se encuentra trabajando en la preparación de una importantísima conferencia el año que viene en México llamado Mundiacul. Quiere decir la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales para el Desarrollo. Esto será en el mes de septiembre del año 2022 en México. Allí no solamente va a estar la región, sino el mundo entero, discutiendo las políticas culturales, y la diplomacia cultural va a ser un factor también de discusión y de análisis y de intercambio allí, de manera tal que se salga con un consenso internacional que contribuya aún más al fortalecimiento de estos objetivos.
Hubo dos Mundiacult previamente con altos resultados, uno en el año 1982, también en México, y otro en la ciudad de Estocolmo, en Suecia, en el año 1998. De cara a esta conferencia, en la cual la UNESCO está trabajando intensamente, América Latina y el Caribe tiene una importantísima oportunidad para definir prioridades y coordinar acciones que le permitan posicionarse como un actor clave en la definición de nuevas políticas culturales. Hay una serie de temáticas de carácter transversal que tienen una enorme importancia para la región, como es la educación, también la cultura, la inclusión social, la economía creativa y los derechos culturales, todos los cuales deben ser articulados en función de superar los desafíos globales. Todo esto que le he dicho es una descripción de algunos elementos con los que trabaja la UNESCO para contribuir al desarrollo de una agenda en donde las cancillerías, esencialmente con el acompañamiento del resto de la comunidad y con el protagonismo de la comunidad académica intelectual, visualicen en la diplomacia cultural una herramienta estratégica de primer orden para el abordaje de las relaciones diplomáticas internacionales y para el posicionamiento de los diferentes países en el mundo, para el estrechamiento de las relaciones, para el intercambio de experiencia, para intercambiar viajes y becas y estudios entre miembros de una comunidad artística e intelectual con los de otra en los diferentes países, etc. Quiere decir un reforzamiento del conocimiento mutuo a través de este intercambio. Todo esto es parte de la diplomacia cultural que debemos fomentar como un instrumento central para dar lugar a un mundo más inclusivo, a un mundo más pacífico, a un mundo que tenga las condiciones para superar los desafíos y los conflictos que lamentablemente todavía abundan y a veces son portadores de peligros muy grandes para la humanidad. Cuenten ustedes con el compromiso de la UNESCO por continuar apoyando el fortalecimiento de mecanismos de intercambio y espacios de diálogo como el presente para la promoción de la diplomacia cultural y para el fomento de la paz y el desarrollo y la inclusión, que son, en última instancia, la esencia fundamental del trabajo de las Naciones Unidas y también específicamente de la UNESCO. Muchas gracias a ustedes y que tengan un excelente evento. Muchísimas gracias al doctor Julio Carranza por sus excelentes palabras y ahorita abrimos el lapso de preguntas y respuestas a cargo de la señora María Fernanda Castellanos. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta invitación para participar en este foro sobre diplomacia cultural. Tal como lo expresó el doctor Julio Carranza, desde la UNESCO contribuimos con el gobierno de Guatemala a fin de dar a conocer de manera internacional la diversidad y la riqueza cultural del país, en donde coexisten y habitan 4 grupos y 4 pueblos, 4 culturas, como es la maya, la mestiza, la xinca y la garífuna. En este sentido, pues mi participación aquí, pues básicamente el doctor Carranza me ha pedido que pueda estar aquí con ustedes por si quisieran alguna ampliación de información sobre los proyectos en los que nos encontramos trabajando, las nominaciones, sobre el sitio arqueológico de Tacaricabaj, sobre la presentación que se hizo de Semana Santa. Estamos trabajando, como les comentaba, en diversas actividades y proyectos que promueven la cultura del país a nivel internacional. Entonces, por favor, si alguien tuviera alguna pregunta con relación a lo que acaba de disertar el doctor Carranza, pues con mucho gusto pues trataré de ampliar y compartir con ustedes.
Sí, buenos días, María Fernanda, te saluda Dayan Bonilla. Gusto. Si bien es cierto, la presentación del doctor Carranza fue una presentación muy completa y de manera muy general, me voy más que todo a su parte final, donde él hablaba de las gestiones que se están haciendo para promover el intercambio cultural y profesional. En ese sentido, que estando en Panamá, quisiera ver si nos podrías ampliar en qué camino, en qué dirección va ese tema que nos interesa como gremio de relaciones internacionales. Adicional, sabemos que Panamá ha dado pasos importantes, primero creando una dirección de diplomacia cultural en el Ministerio de Relaciones Exteriores, a la vez que le da un grado de ministerio a lo que antes era el Instituto Nacional de Cultura, hoy Ministerio de Cultura. Es decir, está dando pasos importantes en el tema de darle la posición que corresponde a la cultura. En ese sentido, también si nos podrías compartir un poco, sabemos que Panamá tiene algunos sitios candidatizados o ya con la categoría de patrimonio natural o patrimonio cultural, y decirnos cómo está avanzando eso y si hay posibilidades entendemos de que se están nominando otros lugares y actualizarnos un poco sobre al respecto. Gracias. Claro, con mucho gusto. En Guatemala se inició el trabajo con el Ministerio de Cultura y Deportes, el Viceministerio del Patrimonio Cultural y Natural, empezando a revisar la lista indicativa. La lista indicativa es este instrumento en el cual se posicionan aquellos sitios que poseen características, que poseen criterios de valor universal excepcional. Se hizo una primera revisión de aquellos sitios que ya estaban postulados a fin de poder desarrollar un expediente posterior para su nominación. A raíz de esto se encontraron algunos sitios que definitivamente ya hace más de 40 años tengo entendido que no se postulaba pues un sitio de Guatemala para que pudiera ser evaluado y que pudiera ser incluido en la lista del patrimonio mundial. Y a raíz de esto se continuó con el desarrollo del expediente de nominación del sitio arqueológico de Tacalicabac, dando también a conocer primero la riqueza de este sitio arqueológico en donde, como bien indicaba el doctor Carranza, es un puente ya que incluye vestigios arqueológicos de la cultura olmeca, y esta misma cultura fue evolucionando al fin de llegar a ser también parte de la cultura maya. Entonces, todos estos conocimientos y toda la riqueza, las investigaciones arqueológicas se fueron dando a conocer a nivel internacional en diversos foros, en diversas actividades académicas relacionadas con arqueología, a fin de dar a conocer también primero el sitio. Yo creo que eso fue un paso muy importante. A raíz de esto, a raíz de los intercambios que se tuvieron también con otros países, también con mesoamericanos que poseen similitudes en la cultura maya, pues se dieron a conocer estas investigaciones, este interés de poder promover más el sitio a nivel internacional, y de ahí fue que se empezó a trabajar con la candidatura. Se revisaron, se están ahorita revisando otros sitios arqueológicos en el norte del país. Hay una cantidad de sitios con valores universales excepcionales, y se está trabajando ya ahorita con la candidatura de Naranjo Sal, que es otro sitio arqueológico que se encuentra en el norte del país. Pero la intención definitivamente de todo este proceso es que se pueda dar a conocer más la riqueza del país, de la cultura, de investigación arqueológica, de este potencial que se tiene, del todo el conocimiento maya arqueológico en astronomía también, arqueoastronomía también, a nivel internacional, que se conozcan de estos avances que tiene el país y que se pueda posicionar a nivel internacional de esta forma, de esta manera, que se conozca su riqueza cultural, su diversidad cultural. De esta forma es que han existido estos intercambios con el gobierno de Guatemala. A nivel de Cancillería también se ha trabajado, respondiendo un poco la primera pregunta, en diversas actividades. En Guatemala también se cuenta con una academia de diplomacia cultural que está en Cancillería.
en donde realizan pues diferentes actividades, diferentes coloquios, diálogos, en donde la UNESCO también ha participado con el objetivo de ir también construyendo estas alianzas a fin de que se pueda tener la promoción de toda esta actividad cultural que se realiza por parte del gobierno de Guatemala, pero que se realiza a través de la UNESCO por sus diferentes convenciones en materia de patrimonio, en materia de cultura, de las industrias culturales, a fin de que también toda la parte diplomática conozca de toda la actividad que se está realizando y que se pueda difundir a nivel internacional. Yo creo que este es un trabajo muy importante que se está realizando entre la UNESCO Guatemala y también la Cancillería, y que creo yo que contribuye a que pueda fomentarse más la cultura del país a nivel internacional.